Cristian, ¿cómo te va? Gracias. Así es, a las 14 vamos a estar con Sin Límites, ¿sí? Y ahora con, bueno, la agenda del día, a ver qué elegimos para hoy. La Argentina desquiciada, decía, ¿no? Vender más y perder más. Claro, ¿cómo se explica esto? Bueno, es lo que de alguna manera en su balance ponen empresas líderes en Argentina, ¿no? Estamos hablando de la Serenísima, hablamos de Molinos Río de la Plata. La Serenísima expuso un balance del año 2020 con una pérdida de 2.287 millones de pesos. Claro, algo imposible de sostener, digamos, ¿sí? Había tenido algo parecido ya en el 2018 con una pérdida de 2.400 millones. Lo había logrado mejorar sustancialmente en el 2019, donde solamente reflejó un balance con una pérdida de 50 millones de pesos, pero ahora de nuevo todo volvió, ¿no es cierto?, a un efecto absolutamente ingobernable e imposible de sostener en el tiempo. ¿Dónde dice la empresa que está gran parte de este problema? Está en el aumento de los costos, un 40% aumentaron los costos, y costos que no pueden ser trasladados a precio. ¿Por qué? La empresa tiene el 80% de su producto dentro del marco de precios máximos y precios cuidados. Esta situación hace que no lo pueda trasladar y por lo tanto está vendiendo a valores menores que su costo. A esto hay que agregarle el costo adicional que ha significado la pandemia, que la empresa lo tiene cuantificado y lo expone por separado en el balance, todas las medidas adicionales que hubo que tomar, que fueron 875 millones de pesos y se llega a este quebranto, digamos. ¿Sí? Una empresa que, reitero, cotiza en bolsa. ¿Qué es lo que ha pasado? Dicen que inclusive, lo que exponen en su memoria, es que han logrado exportar un 15% más. Abrieron un nuevo mercado, el mercado ruso para la colocación de la leche en polvo. También a este mismo mercado ruso lograron colocar los quesos. Han vendido más en el mercado interno, digamos, con incrementos hasta de un 9%, y sin embargo han perdido más. Bueno, estas cosas que se dan en la República Argentina. Molinos Río de la Plata tiene una situación que en algunos aspectos puede ser parecida. En el balance 2020 ha cerrado con un quebranto operativo de 141 millones de pesos. Este quebranto operativo lo tuvo cuando sus ingresos operativos han crecido un 9.4% a valores constantes. Esto quiere decir que ha tenido ingresos por 33.375 millones. Más ingresos, más pérdida. Es una cuestión imposible de entender, digamos, claro, y se da por el mismo sistema. Los costos operativos no pueden ser trasladados a precios y esta situación se hace ingobernable. Molinos Río de la Plata logró, a través de una reducción muy grande de gasto, mantener un nivel de quebranto operativo bastante bajo, digamos, pero logró presentar un balance con utilidad porque ha vendido activos importantes que tenía, sedes administrativas y otros activos que estaban en desuso, por una suma de 1.871 millones de pesos. Esto le permitió presentar un balance positivo. Pero operativamente venden más y pierden más. Una cuestión que en la Argentina rara de hoy se puede llegar a dar. El otro tema, los subsidios energéticos, ¿sí? Yo decía, la trampa fiscal del populismo. Son valores que merecen ser destacados, digamos. Hoy estamos debatiéndonos en la Argentina respecto del crédito del Fondo Monetario Internacional, 44.500 millones de dólares, ¿no es cierto?, que le entregaron al gobierno de Macri, va a haber denuncia penal y todo. ¿Cuánto fue lo que la Argentina perdió en 10 años, entre el 2010 y el 2020, por el tema de los subsidios, ¿no es cierto?, energéticos? Estos son datos oficiales provistos por el Instituto Argentino de la Energía. La suma que se escaparon de la Argentina presupuestariamente en estos 10 años fue de 129.561 millones de dólares, o sea, casi 3 veces más de lo que ha sido el crédito del Fondo Monetario Internacional. Es la plata que se nos fue por los subsidios a la energía, ¿sí? El pico máximo fue en el año 2014, 19.876 millones de dólares es lo que la Argentina pagó de subsidio energético para poder sostener un sistema tarifario. Claro, en la época de Néstor Kirchner, 2010, la situación económica muy buena, la soja a valores históricos, digamos, muy bueno, había superávit mellizo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lógicamente viene la tentación. Después, cuando uno empieza a suceder esto, las tarifas baratas, produce un doble efecto malo. Uno es que la gente no valoriza y no hace ningún tipo de ahorro, porque la energía le cuesta poco. Y el otro tema es que al no tener tarifa, la gente deja de invertir. Al no poder invertir,
decir, empieza a haber faltante y empezamos a importar energía, ¿sí? Ejemplo de esto es la importación de gas que ha tenido que hacer la República Argentina. En el 2010, fíjese cómo fue el crecimiento. Los subsidios eran de 7.576 millones de dólares. 2011, 11.864 millones de dólares. 2012, 13.268 millones de dólares. 2013, 16.896 millones. 2014, 19.876, pico máximo. 2015, 18.455. 2016, 15.410. 2017, 8.517. 2018, 6.490. 2019, 4.871. O sea, con todo lo que pasó en el gobierno de Macri, con el aumento de tarifa, sin embargo, fíjese lo que costó bajar ese déficit a cifra más o menos razonable, ¿sí? Y eso que tuvo una impopularidad tremenda el gobierno de Macri por la suba de las tarifas que todos recordamos. Bueno, esto es una gran mochila que tiene la economía argentina y lamentablemente estamos muy lejos de poder ir solucionándola. De hecho, desde el 2019 al 2020 ha subido en 1.500 millones de dólares los subsidios y este año pinta ser peor, lamentablemente. El último tema, la inflación. El triste podio argentino en Latinoamérica, así es. La Argentina, después de Venezuela, es la segunda en inflación, ¿sí? Venezuela, por supuesto, está lejos de todo. En el mes de enero tuvo un 46.6% de inflación. Esto llevó la inflación anual al 2.655. La Argentina, en febrero, tuvo un 3.5%, la inflación anual de los últimos 12 meses, 39.2%. Pero después no queda nadie cerca, ¿sí? La más cercana, en un 25% de lo que es la nuestra, puede ser Uruguay, con el 0,8% en el mes de febrero y un 9.1% en la inflación anual. Pero después empezamos con ejemplos como Brasil, por hablar de un país conflictuado, con muchos problemas con el presidente, atacado por la pandemia, con pérdida de su PBI. Sin embargo, en febrero la inflación fue del 0,5%, en 12 meses tuvo un 4.55%, o sea, en los últimos 12 meses. Perú, si quiere un gobierno con conflicto, con tanto problema y que la pandemia lo arrasó, el 0.1% de inflación en febrero, el 2.4% la inflación anual. Paraguay, 0.1% en febrero, 2.5% el anual. Chile, 0.2% en febrero, 2.8% el anual. Chile es un país que se viene alternando en el gobierno, desde gobierno de derecha a gobiernos progresistas desde hace 5 periodos. Y sin embargo no tienen la conflictividad política que tiene la Argentina. ¿Cuál es la explicación? Y es como decía alguno, es la política, amigo. Bueno, por acá me parece que hay que buscar el problema inflacionario en la Argentina.